Hubo una manifestación neonazi en Chueca entre gritos homófobos y odas a Hitler. Yo he visto los videos, son aterradores. Fuera sidosos de Madrid, a todos a toda la comunidad gay la llaman sidosa. Fuera maricas de nuestro barrio, gritaban unas cosas espantosas, sujetos con este aspecto muy de matón nazi, que no neonazi, vuelvo a decir, no es una manifestación neonazi, porque no tiene nada de neo. Como no hay neocristianismo, son nazis. Bueno, y hay un debate muy grande por qué se les dio permiso. Luego parece ya hay una explicación que vamos a ver después de por qué la subdelegación de gobierno autorizó la marcha. Hay tipos detenidos, hay gente detenida, porque verán ustedes cómo lo presentan ellos mismos, pero hay 6 de ellos detenidos por llevar palos y lo que ellos llaman puños americanos, que es los brass knuckles, los nudillos de bronce, que evidentemente sirven para golpear, no se utilizan para ninguna otra cosa, no sirven para abrir botellas, no sirven para hacer escultura moderna, solamente sirven para tundir a la gente. Pero lo que me llamó la atención de estos salvajes, porque de otro modo pues diría yo es una manifestación nazi más, estos a eso se dedican y siguen siendo lo que se ve allí, 4 gatos, fue esto, que el pretexto de la manifestación era denunciar la Agenda 2030 y 2050. Igualito que la izquierda con menos cerebro. La Agenda 2030 ya sabemos lo que es. Son 17 puntos para el desarrollo sostenible que votaron 190 países en la ONU y que se están tratando de implementar en todos los países de acuerdo al compromiso de cada uno de los países. La Agenda 2050 en realidad no existe. La Agenda 2050, lo que llaman Agenda 2050, es una serie de 50 propósitos del gobierno español para 2050 que van alineados en parte con los objetivos sostenibles de la Agenda 2030, pero que están centrados evidentemente en la sostenibilidad en España. ¿Cuál es el problema con la Agenda 2050? ¿Qué discusión tienen con los puntos clave, con los 50 elementos que componen la agenda? No lo dicen. Lo fundamental es que como lo plantea un gobierno socialista, que ellos, para que suene mejor, lo llaman socialcomunista, que no ha habido una gota de comunismo en ningún gobierno socialdemócrata en España, pero suena mejor, ¿no? Suena así como asústense, ahí viene el comunismo. Entonces van en contra de la Agenda 2030 y 2050. Y cuando se le comentó esto al dirigente del partido nazi Vox, dijo él, no, esto es un truco de los socialistas. Muy inteligente. Sin embargo, eso no cuela. ¿Qué tenemos preparado para el sábado? ¿Tenéis una concentración? Eso no cuela porque quienes invitaron a esto fueron gente de Vox. Gente de Vox como la de este programa que vamos a escuchar ahora, es un programa que se llama Protegidos, se supone que se dedica a la seguridad ciudadana, pero cuidado, se dedica a la seguridad ciudadana porque la inseguridad, ¿quién la da? ¡Hombre! La dan los homosexuales, la dan el colectivo LGTB, la dan los intersexuales, la dan los inmigrantes, la da toda la gente mala, la dan los rojos malvados, esos son los culpables. Entonces, pues lo que tenemos es esto, en Radio Intereconomía, que pertenece a un sujeto de la derecha española llamado Julio Ariza, que es parte de Vox y que ha sido candidato por Vox, presentaron esto para invitar a la gente a la manifestación. ¿Qué tenemos preparado para el sábado? Porque tenéis una concentración que mi amigo Gonzalo Chicharro va a ir con su partido político. Con Orden y Ley. Con Orden y Ley va a estar ahí dando apoyo, pero quiero que entre tú y Alberto pues nos contéis un poco en qué consiste la manifestación. Bueno, pues día 18 de septiembre a las 7 horas, con salida en la plaza madrileña de Chueca. Es una manifestación que tendrá lugar bajo el lema contra las agendas 2030 y 2050. Esta manifestación es convocada a través de una federación de reciente creación en Madrid, llamada Madrid Seguro, que engloba a un conjunto de asociaciones vecinales de distintos distritos y municipios de la Comunidad de Madrid. Nazis.
que ante la subdelegación de gobierno. Punto de acción común la recuperación de la identidad de nuestros barrios, distritos y municipios ante una problemática que es común y que está afectándola en todas nuestras calles, que tiene como consecuencia, obviamente, y en eso sí que podemos confluir porque estamos todos de acuerdo, esa imposición globalista desde altas instancias. O sea, el problema de la inmigración es porque hay una imposición globalista de 190 países votados democráticamente y de un gobierno que gobierna democráticamente contra la identidad. Cuando ellos hablan de identidad, hablan de la identidad blanca y europea, esto es clarísimo. Pero van un poco más allá. Una vez que denuncian el globalismo, como antes lo hacía la izquierda, y por eso son tan buenos, y por eso la izquierda tiene que ser muy cuidadosa cuando les da las armas y los argumentos, se pueden hablar de lo siguiente. Y hay un montón de asociaciones tradicionales, un montón de partidos políticos, un montón de servidores, mal llamados servidores públicos, que están haciendo de esta imposición globalista de las agendas 2030 y 2050 su forma de vida. Claro. Asociaciones que reciben miles de millones. Fundaciones que hacen lo mismo. Vecinos con miedo a reivindicar problemas de seguridad en sus calles porque les han construido un centro de menores al lado de su domicilio y sus hijas no van seguras por la calle, que no pueden decir esto porque detrás del negocio de los menores no acompañados hay un negocio multimillonario. Los menores no acompañados, para quienes no lo sepan, son una obsesión de los nazis españoles actuales. Se trata de menores que cruzan sobre todo el estrecho de Gibraltar y vienen a España sin padres ni madres. Es un problema que está presentándose en todas las rutas migratorias, también pasa en la entrada a Estados Unidos. Entonces estos menores que no tienen adultos se concentran en centros y algunos de ellos sí son conflictivos. Pero en vez de resolverlo, lo único que proponen estos personajes es echarlos a todos del país, y para que se les eche del país, lo que se hace es criminalizarlos y a señalarlos como si todos fueran criminales, brutales, violadores, asesinos y ladrones que tienen aterrorizadas a las comunidades en las que se están. ¿Pero qué tenía que ver esto con la Agenda 2030? Bueno, por supuesto no tenía nada que ver, pero es el gran pretexto para justificar el nazismo y las ideas nazis, disfrazándolas de una protección al pueblo ya. Contra aquellos malvados van a ver de dónde. Pues nada, que les esperamos a las 5 de la tarde a la salida del Metro Chueca, en la misma plaza, y que hay que salir en contra de la Agenda 2030 y 2050, porque tú mira quién está detrás de ellos. Club Bilderberg, el Foro de Davos y demás, que son un gran fraude, porque lo que quieren hacer estos gobiernos en la sombra es secuestrar la libertad de todos los ciudadanos. Y lo Así hacen. que os esperamos a todos allí. Fíjate cómo lo hacen, que cuando estuvimos confinados, todos los confinamientos fueron ilegales. Los confinamientos fueron ilegales y la Agenda 2030, votada por 193 países en la ONU, y la Agenda 2050, el proyecto de 50 objetivos para 2050 del gobierno español, son del grupo Bilderberg. Ya ni siquiera lo dicen bien, porque es un mito viejo de la izquierda, el Bilderberg. El Bilderberg y, por supuesto, el Foro de Davos, que como nadie sabe qué hace el Foro de Davos, es culpable absolutamente de todo. Miren, la derecha tiene palabras clave y las está usando con enorme efectividad. Cuando habla de valores, habla de luchar en contra del progreso. Cuando habla de tradiciones, habla de las tradiciones europeas pre-revolución francesa, pre-1789. Cuando habla de familia quiere decir homofobia, quiere decir rechazo a la diversidad, quiere decir rechazo a la posibilidad del matrimonio igualitario, de la adopción por homosexuales, de todo aquello que no se ajuste a los esquemas católicos. Identidad es la identidad europea, por supuesto, porque estos pobres siguen creyendo que Europa tiene una identidad étnico-racial, que cualquier revisión de lo que sabemos sobre el ADN de los europeos, si tú haces una revisión de los estudios que ya se han hecho, la diversidad genética étnica en Europa es aterradora, es enorme.
No hay nada que nos identifique o que identifique a los europeos. Pero cuando dicen Europa quieren decir en contra de todos los demás, porque es el tipo de nacionalismo excluyente. Cuando dicen españoles quieren decir fuera los otros, los inmigrantes, los homosexuales, etcétera, etcétera. Nuestro es aquello que debemos mantener solo para nosotros, pero que no debemos compartir con ellos. Esto es la idea del aislacionismo, del nativismo, que defendió precisamente Donald Trump. Es decir, primero los españoles, primero los estadounidenses, primero nosotros y luego ya los demás. Y es lo que hizo el Brexit. Primero los británicos y echamos fuera a todos los inmigrantes, a todos esos europeos que han entrado porque hay libre tránsito. Entonces ya los echaron a todos y ahora no tienen enfermeras, no tienen choferes de autobús, no tienen dependientes, no tienen médicos, no tienen ingenieros, no tienen trabajadores de la construcción. Y la economía británica está empezando a pasar por problemas gravísimos de desabasto causado porque se fueron todas esas personas que ellos no querían. Y siempre que dicen inmigración ilegal, están hablando sobre todo de inmigración. Siempre agregarle lo de ilegal permite darle cierta legitimidad. La inmigración ilegal es un problema y es un problema que los países y los grupos, las organizaciones multinacionales como la ONU o la Unión Europea no han sabido abordar. Incluso el último discurso de Ursula von der Leyen, que era admirable en muchos casos, habla de, es que no podemos aceptar la inmigración ilegal, pero sí tenemos que aceptar la inmigración legal y a los refugiados, lo cual es un paso adelante muy importante para una Europa abierta a los refugiados, porque los refugiados tampoco los quieren estos personajes, por supuesto. Un inmigrante no les gusta, así venga perseguido por la guerra, así venga de Afganistán por haber estado apoyando a las fuerzas españolas que participaron en la guerra de Afganistán, no los quieren, que se vayan a otro lado, muchas gracias por la ayuda, pero en mi casa no te quiero. Entonces, el usar el concepto de ilegales es una forma simple y sencillamente de rechazar todo tipo de inmigración. Pero, Agenda 2030. A lo largo, desde que yo hablé de la Agenda 2030, y lo hice de manera muy sarcástica, lo sé, y voy a tener que volver a pasar por lo que es la Agenda 2030 y porque es importantísima para el futuro de nuestro planeta. Desde entonces he recibido un montón de comentarios hablando de que la Agenda 2030 le están imponiendo el capitalismo internacional, George Soros, los malditos comunistas, los ateos, la Iglesia Católica. A la gente le da exactamente igual lo que es. Lo encuentran que tiene que ser un producto de algo malo y no necesitan y no piden y no aceptan una explicación de qué es. Porque si tiene que ver con el grupo Bilderberg o con Soros ya es malo. Y así se evitan el tener que entender que, por cierto, sin la Agenda 2030 nuestro planeta puede ser bastante peor. Pero que luego lo retome la ultraderecha, los nazis siglo XXI, verdaderamente debería ponernos a pensar que deberíamos tomarnos las cosas con un poco más de calma.